Mateo capítulo 18, versículos 1 al 17, comentario de William MacDonald. Acerca de la humildad, versículos del 1 al 6. El capítulo 18 ha sido llamado el discurso sobre la grandeza y el perdón. Da un bosquejo de principios de conducta apropiados para aquellos que declaran ser los súbditos de Cristo el Rey. Versículo 1 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos habían pensado siempre en el reino de los cielos como la edad dorada de paz y prosperidad. Ahora comenzaban a codiciar posiciones privilegiadas en el mismo. Su espíritu egoísta encontraba expresión en esta pregunta. ¿Quién es entonces mayor en el reino de los cielos? Versículos 2 al 3 dice: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús contestó con una lección objetiva viviente, poniendo en medio de ellos a un niño. Les dijo que cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos ha de volverse y hacerse como los niños. Él estaba refiriéndose aquí al reino en su realidad interior, a fin de ser un creyente genuino. Cada uno ha de abandonar los pensamientos de grandeza personal y asumir la posición humilde de un niño pequeño. Esto comienza cuando reconoce su pecaminosidad e indignidad y recibe a Jesucristo como su única esperanza. Esta actitud debería proseguir a lo largo de su vida cristiana. Jesús no estaba implicando que sus discípulos no estuviesen salvados. Todos, menos Judas, tenían una verdadera fe en él y estaban por ello justificados, pero no había aún recibido el Espíritu Santo como persona residente, y por ello carecían de poder para una verdadera humildad que nosotros sí tenemos hoy, aunque no lo empleamos como debiéramos. También necesitaban convertirse en el sentido de cambiar todos sus falsos pensamientos para amoldarse al reino. Versículo 4 dice: Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La más grande persona en el reino de los cielos es aquel que se humille como un niño. Evidentemente, las normas y valores en el reino son exactamente las opuestas a las del mundo. Toda nuestra manera de pensar ha de quedar invertida. Hemos de pensar los pensamientos de Cristo en pos de Él. Véase Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 5 dice: Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí el Señor Jesús pasa casi imperceptiblemente desde el tema de un niño natural a un niño espiritual. Todo aquel que en su nombre reciba a uno de sus humildes seguidores será recompensado como si hubiese recibido al Señor mismo. Lo que se hace para el discípulo es contado como si fuese hecho para el Maestro. Versículo 6 dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En cambio, todo aquel que seduzca al creyente a pecar incurre en gran condenación. Más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se ahogase en el fondo del mar. El texto hace referencia a una piedra de molino de gran tamaño. Había otras que podían volverse a mano en el hogar,
Ya es cosa mala pecar contra uno mismo, pero hacer pecar a un creyente es destruir su inocencia, corromper su mente y manchar su reputación. Mejor morir violentamente que frivolizar con la pureza de otro. Acerca de los tropiezos, capítulo 18, versículos 7 al 14. Versículo 7 dice: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús prosiguió explicando que es inevitable que vengan tropiezos. El mundo, la carne y el diablo están coaligados para seducir y pervertir. Pero si una persona viene a hacerse agente de las fuerzas del mal, su culpa será grande. De modo que el Salvador advirtió a los hombres que tomen una drástica acción para disciplinarse a sí mismos antes que tentar a un hijo de Dios. Versículo 8 al 9 dice: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Tanto si el miembro pecador es la mano como si es el pie o el ojo, mejor entregarlo al bisturí del cirujano, antes que dejar que destruya la obra de Dios en la vida de otra persona. Es mejor entrar en la vida sin miembros o vista que ser lanzado al infierno con todos los miembros intactos. Nuestro Señor no implica con ello que en el cielo algunos cuerpos vayan a carecer de miembros, sino que sencillamente describe la condición física en el tiempo en que un creyente abandona esta vida para entrar en la otra. No puede haber duda que el cuerpo de la resurrección será completo y perfecto. Versículo 10 dice: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A continuación, el Hijo de Dios advirtió en contra de menospreciar a uno de estos pequeños, suyos sean niños, sea cualquiera que pertenece al reino, para enfatizar la importancia de ellos. Añadió que sus ángeles están constantemente en presencia de Dios, contemplando su rostro. Aquí probablemente ángeles se refiere a ángeles guardianes. Véase Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Versículo 11 dice: Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aunque se omite en la RSV y en muchas otras Biblias modernas, este versículo acerca de la misión de nuestro Señor es un apropiado punto culminante de esta sección y tiene un amplio apoyo en los manuscritos. Versículos 12 al 13 dice: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Estos pequeños son también objeto del ministerio salvador del tierno pastor. Incluso si una sola de 100 ovejas se descarría, él deja las 99 y busca la perdida hasta que la encuentra. El gozo del pastor al encontrar una oveja extraviada debería enseñarnos a valorar y respetar a sus pequeños. Versículo 14 dice: Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Son importantes no solo para los ángeles y para el pastor, sino también para Dios el Padre. No es la voluntad del Padre que se pierda uno solo de ellos. Si son lo suficientemente importantes para que se ocupen de ellos los ángeles, el Señor Jesús y Dios Padre, entonces es evidente que nunca deberíamos menospreciarlos, por muy poco agradables o por muy humildes que puedan parecer. Acerca de la disciplina de los ofensores. Capítulo 18, versículos 15 al 20.
El resto del capítulo trata del ajuste de diferencias entre miembros de la Iglesia y de la necesidad de ejercitar un perdón sin límites. Versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se dan instrucciones explícitas acerca de la responsabilidad del cristiano cuando sea perjudicado por otro creyente. En primer lugar, el asunto debería ser tratado en privado entre las dos partes. Si el ofensor reconoce su culpa, se ha conseguido la reconciliación. El problema es que no hacemos esto, esparcimos rumores con todos los demás acerca de ello. De esta manera la cuestión se esparce como un fuego y se multiplican las pendencias. Recordemos que el primer paso es: ve y repréndele a solas tú con él. Versículo 16 dice: Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano culpable no escucha, entonces el ofendido debería tomar consigo a uno o dos, buscando su restauración. Esto enfatiza la creciente gravedad de la persistencia en la contumacia y además provee un testimonio competente, tal como lo demanda la Escritura. Por el testimonio de 2 testigos o por el testimonio de 3 testigos ha de constar el asunto. Deuteronomio Si no 16. los oyere a él, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Nadie puede valorar la enormidad de los problemas que se ha causado en la Iglesia por el fallo en obedecer la sencilla regla de que una acusación contra otra persona ha de ir apoyada por el testimonio de otros 2 o 3. A este respecto, los tribunales del mundo actúan a menudo con más justicia que las iglesias o asambleas cristianas. Versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. si el acusado rehúsa todavía confesar y pedir perdón, el asunto debería pasar entre la iglesia local. Es importante notar que el cuerpo responsable para tratar el caso es la iglesia local, no un tribunal civil. El cristiano tiene prohibido ir a tribunales contra otro creyente. 1 Corintios capítulo 6 versículos 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien del agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Si el acusado rehúsa admitir su pecado delante de la iglesia, entonces ha de ser considerado como el gentil y el publicano. El significado más evidente de esta expresión es que debería ser considerado como fuera de la esfera de la iglesia, aunque puede que sea un verdadero creyente, no está viviendo como tal y no debería ser tratado como uno, aunque siga perteneciendo a la Iglesia universal, debería ser privado de los privilegios de la Iglesia local. Una disciplina así es una acción grave. Entrega temporalmente al creyente al poder de Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvado en el día del Señor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
El propósito de esto es hacerlo consciente y llevarlo a confesar su pecado. Mientras no se consiga este objetivo, los creyentes deberían tratarle con cortesía, pero también deberían mostrarle con su actitud que no aprueban su pecado y que no pueden tener comunión con él como hermano en la fe. La asamblea debería estar bien dispuesta a recibirlo de nuevo en cuanto haya evidencia de un arrepentimiento genuino. Fin del capítulo 18, versículos, lectura del comentario de William MacDonald, de Mateo capítulo 18, versículos 1 al 17.